Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Entonces vamos a iniciar el día de hoy nuestra clase. Estamos ahorita en el curso de biología, ¿verdad? Entonces, para que podamos, ¿verdad?, diferenciar los cursos y no confundirnos con lo de clínicas y biología. Entonces, sean bienvenidos a la clase nuevamente. Solo, ¿verdad?, no está de más recomendarles de que tengan su micrófono apagado, su cámara encendida, por favor, y poner atención, ¿verdad? También quiero solicitarles, ¿verdad?, que pudieran participar en la clase. Este tema que vamos a ver son de los ecosistemas. Ustedes ya me entregaron una tarea acerca sobre los ecosistemas, entonces para que podamos participar, ¿verdad? Y sean voluntarios para poder participar. Entonces vamos a dar inicio a la clase, ¿verdad? Sobre todo, pues agradeciéndole a Dios que Dios nos ha regalado otro día más y sobre todo una tarde muy hermosa para poder también aprender, ¿verdad? Y adquirir más conocimientos. Entonces, según su credo, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por este lindo día que nos regalas. Gracias, Señor, por todas tus maravillas que nos regalas. Bendice a todos los que están presentes en esta reunión, bendice a su familia y sobre todo, Señor Jesús, danos esa sabiduría e inteligencia para poder seguir adelante, Señor, y bendice a los jóvenes y señoritas para que también ellos puedan cumplir sus metas, Padre amado. Te damos gracias y que tú seas, Señor, el centro de esta reunión. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Entonces, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad?, con lo que es los ecosistemas. Sabemos que un ecosistema, ¿verdad?, es muy importante para nuestro desarrollo, para nuestra vida diaria. Entonces, es importante que nosotros también, ¿verdad?, conozcamos este tipo de temas para poder, pues, distinguir ciertos conceptos, ¿verdad? Me dicen si ya pueden observar mi pantalla. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Nuestro tema del día de hoy es los ecosistemas y los niveles de organización del ser humano. Entonces, yo quisiera, de favor, si alguien voluntariamente pudiera leer esta diapositiva, por favor. Dice los ecosistemas. Un ecosistema es un conjunto formado por el medio físico, los seres vivos que habitan en él, las relaciones que se establecen entre los seres vivos y el medio y los seres vivos entre sí. Muchas gracias. ¿Alguien nos podría explicar qué entendimos sobre un ecosistema? Según lo que estamos viendo ahorita y lo que hemos resumido, ¿verdad?, en los videos que anteriormente vimos. ¿Quién voluntariamente? A ver, ¿alguien podría explicarnos qué tenemos por esta diapositiva?
Pues, señor, yo entiendo, ¿verdad? Que un ecosistema es como si un conjunto o un grupo de seres vivos. Ujú, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Evelyn López. Sección. Sección, perdón. Entonces, como decía su compañera, ¿verdad? Y lo que nos quiere decir aquí, ¿verdad? Que todo un ecosistema va a ser el conjunto del medio físico, el ambiente donde nosotros pues vivimos. También dentro del ecosistema, ¿verdad? Pertenecen los seres vivos, o sea, todo ser vivo que habita en él. Incluso también, ¿verdad? Incluye todos los seres pues que no tienen vida, ¿verdad? Entonces, también incluye las relaciones que vamos nosotros a tener con el medio ambiente y todos los demás seres vivos. Entonces, el ecosistema más que todo, ¿verdad? Incluye toda la naturaleza que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Como la flora y la fauna. Entonces, esto es el ecosistema. También, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Aquí vemos, bueno, los tres principales componentes de un ecosistema. El medio físico, los seres vivos y las relaciones, ¿verdad? De cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos con todo, ¿verdad? Ser vivo. Y también, ¿verdad? El ecosistema es importante porque de ello nosotros también dependemos de cómo nosotros nos desarrollemos y cómo nos alimentamos y sobre todo, ¿verdad? La sobrevivencia que cada ser humano tiene. Y pues lógico, ¿verdad? Que cada ser vivo va a tener una supervivencia diferente según, ¿verdad? El tipo de medio físico ambiente donde se desarrolla. Aquí tenemos en el medio físico, pues en el medio físico vamos a encontrar los siguientes factores, ¿verdad? Como por ejemplo está el suelo, la temperatura, la humedad, la luz, el relieve, agua o altitud. Estos factores físicos pues van a ayudar, ¿verdad?, a que el ser vivo se desarrolle en su diferente hábitat, ¿verdad?, o donde él vive. Entonces, es importante todos estos factores porque de ello depende, ¿verdad?, que nosotros pues sobrevivamos a diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Aquí tenemos los seres vivos. ¿Alguien voluntariamente me puede leer la diapositiva, por favor? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Sí, Los seres vivos son las distintas especies de organismos de todos los reinos, bacterias, protistas, hongos, vegetales y animales, que pueden estar presentes en el ecosistema. Estos seres vivos se agrupan en poblaciones y comunidades. muchas gracias, Elvis. Elvis, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que todo ser vivo, ¿verdad? Es una especie de organismos. Pertenecemos a diferentes reinos, ¿verdad? Y aquí tenemos esos ejemplos de los seres vivos y que están presentes en el ecosistema. Y es muy importante, como les decía, para que nosotros tengamos una sobrevivencia en nuestro medio ambiente. Y pues los seres vivos nos vamos a agrupar, ¿verdad?, en poblaciones y comunidades. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que es una población. ¿Alguien me puede decir qué entiende por población o leer la diapositiva? Buenas tardes, señor. Dice, los seres vivos, población, conjunto de seres vivos de la misma especie.
Es una población, pues creo que aquí ya está muy claro. Dice que es un conjunto de seres vivos de la misma especie. Pues, gracias, Carla. Sabemos, ¿verdad? Entonces que la población, entonces, es el conjunto de seres vivos de la misma especie, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos una diapositiva de estas llamas, ¿verdad? O estos animalitos, que ustedes pueden ver que pues todos son de la misma especie. Entonces, esa es una población. Y vamos a ver qué es una comunidad. Entonces, alguien, por favor, voluntariamente. Comunidad, conjunto de todos los seres vivos del ecosistema, conjunto de poblaciones del ecosistema. Entonces, ¿qué entendimos por esa diapositiva? Señor, es como un conjunto, ¿verdad? De personas que viven juntas, o sea, o un grupo. Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Evelyn. López, ¿verdad? Entonces, Sí. gracias. Si dijimos que la población es el conjunto de seres, pero de la misma especie, entonces ya la comunidad es el conjunto de poblaciones. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que va a estar unido cualquier clase de especies, ¿verdad? De diferentes clases que existen en el ecosistema. Por ejemplo, ¿verdad? En la diapositiva, ustedes pueden observar que va a ser el conjunto, ¿verdad? De ecosistemas terrestres y acuáticos. Entonces, esa ya es una comunidad. Entonces, los seres vivos, pues primero formamos poblaciones y ya luego comunidades. Y esto es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos, ¿verdad? Diferenciar qué es una comunidad y qué es una población. Aquí tenemos algunos conceptos básicos, ¿verdad? Que también se relacionan con nuestro ecosistema. Por favor, ¿alguien podría leerme qué es una especie o explicarme? Buenas tardes, señor. Las especies, conjunto de personas o de cosas semejantes entre sí por tener una o varias características comunes. Señor, también leo toda la diapositiva o solo las especies. Solo la especie. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jonathan Gómez. Gracias, Jonathan. Bueno, entonces, como su compañero nos decía, ¿verdad? La especie es el conjunto de personas o de cosas que van a tener cosas semejantes entre sí o características. Por ejemplo, nosotros los humanos, una especie, ¿verdad? Sería en nuestra familia. Se recuerdan que hicimos los rasgos genéticos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos rasgos pues de nuestra familia, tanto del papá como de la mamá. Entonces, esa es una especie, porque tenemos características similares o semejantes o iguales también o comunes. ¿Quién me puede explicar o leer, verdad, qué es el hábitat? El hábitat es un conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo, una población, una especie o grupo de especies determinados. Bueno. Entonces, el hábitat, ¿verdad? Más que todo es el conjunto de factores físicos o geográficos o donde nosotros, ¿verdad? Vivimos, donde cada individuo se desarrolla, ¿verdad? Según su población o su especie. También es muy importante el hábitat donde estamos, ¿verdad? Cada comunidad, cada país tiene sus factores físicos y geográficos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos aquí, ¿verdad? De nuestro clima,
nuestro hábitat es diferente a como una zona costera. Entonces, este es el hábitat, es el conjunto de donde nosotros vamos a vivir y nos vamos a adaptar, ¿verdad? Para poder sobresalir y desarrollarnos en un ecosistema. ¿Quién me puede leer lo que es un biotopo? Buenas tardes. Geográfico con unas condiciones ambientales determinadas como suelo, agua, atmósfera, etcétera, para el desarrollo de ciertas especies animales y vegetales. ¿Quién participó, perdón? Le enseño. De la C, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, gracias. El biotopo más que todo es el espacio geográfico que va a tener esas condiciones, ¿verdad? Para que nosotros podamos desarrollarnos. Por ejemplo, ¿verdad? Dice que uno de estos espacios geográficos va a coincidir con lo que es el suelo, el agua o la atmósfera para que nosotros podamos sobrevivir, ¿verdad? Como les decía y les pongo este mismo ejemplo, ustedes también, ¿verdad? Se dan cuenta de que aquí en nuestra tierra va a ser diferente todas las especies, ya sea vegetales o animales que se dan en nuestro ecosistema. Entonces, el biotopo es eso, el espacio geográfico y que va a depender de ciertos factores ambientales para que se puedan dar allá, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay frutas que ustedes pueden o pueden saber o conocer, ¿verdad? Que solo se dan en nuestra área, ¿verdad? De tierra o del clima frío y frutas que se dan en el calor, ¿verdad? O en la zona costera. Entonces, todo esto es el ecosistema y va a depender de cómo también, ¿verdad? Ciertas especies se pueden también adaptar a todos estos ambientes. Entonces, vemos que es la biosfera. ¿Alguien voluntariamente, por favor? Capacidad Biosfera, capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire, en el cual se desarrollan los seres vivos. Comprende desde unos 10 kilómetros de altura en la atmósfera. Hasta los fondos oceánicos. ¿Quién participó? Ángela Molina. Gracias, Ángela. Entonces, la biosfera, como dice aquí, ¿verdad? Es aquella que va a estar constituida por agua y tierra, o una masa delgada, ¿verdad? De aire, en la cual también se van a desarrollar todos los seres vivos. Entonces, más que todo, ¿verdad? Estos conceptos nos ayudan a nosotros para poder, ¿verdad? Diferenciar y sobre todo comprender cómo es que nosotros nos adaptamos a la vida, ¿verdad? En nuestro ecosistema. Luego, ¿verdad? En las relaciones, según, ¿verdad? Dentro de nuestro ecosistema, tenemos las intraespecíficas, que es entre los individuos de la misma especie. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, las relaciones familiares y las relaciones interespecíficas entre individuos de distintas especies. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos los principales son las cadenas alimentarias o alimenticias. De ello va a depender mucho también de cómo nosotros sobrevivimos. Sabemos que en nuestro ecosistema, ¿verdad? Crecen plantas, animales para que nosotros podamos alimentarnos. Y también hay ciertos, ¿verdad? Animales que también necesitan cómo sobrevivir en su hábitat. Entonces, las cadenas alimentarias podemos decir, ¿verdad? Que es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. La cadena gráfica, quien se alimenta de quién en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que la cadena alimentaria es muy importante para nuestro desarrollo, para nuestra sobrevivencia. ¿Por qué?
porque dice que aquí es bien importante, ¿verdad?, de quién se alimenta de quién en nuestra naturaleza. La cadena alimentaria tiene ciertos factores o se divide, ¿verdad?, en ciertos factores como son los productores. ¿Alguien me podría leer qué son los productores? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Los productores, también conocidos como autótrofos, son aquellas especies, básicamente plantas, que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. Bueno, entonces, los primeros, ¿verdad?, en producir su propio alimento son las plantas. Entonces, a estos les vamos a llamar nosotros productores. ¿Por qué productores? Porque ellas, ¿verdad?, no necesitan, como el ser humano, de otros alimentos. Incluso, ¿verdad?, nosotros no fabricamos nuestros propios alimentos. Necesitamos de ciertas especies para poder alimentarnos. Entonces, los productores, más que todo, también les llamamos autótrofos, porque básicamente son aquellos que sí van a producir su propio alimento. Y luego tenemos los consumidores de primer orden. ¿Alguien me podría leer qué son los consumidores de primer orden? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Dice, consumidores de primer orden son aquellas especies cuya alimentación es a base de plantas, es decir, son herbívoros. Bueno, a ver, ¿alguien me podría decir por qué les llamamos consumidores a los herbívoros? Porque no pueden producir sus propios alimentos. Ajá. ¿Quién participó? Jeremy Escobar de cuarto C. Ajá. Bueno. Entonces, como su compañero decía, ¿verdad?, les llamamos herbívoros y ellos son consumidores porque no pueden fabricar su propio alimento. Necesitan de plantas para poder alimentarse. O por ejemplo, ¿verdad?, ahí en la imagen nosotros tenemos una cadena alimentaria del ser humano. Por ejemplo, ¿verdad?, aquí ven ustedes esa figurita donde, bueno, hay una planta. La planta, como dijimos, es productor porque ella misma produce su alimento. Y el consumidor de primer orden sería, ¿verdad?, por ejemplo, los animales herbívoros, que son los que se alimentan de plantas. Y pues ya nosotros, ¿verdad?, nos alimentamos de lo que son los animales y también, ¿verdad?, de algunos vegetales. Entonces, esto es una cadena, ¿verdad?, alimentaria, de cómo nosotros, ¿verdad?, quién, ahí sí que como decía aquí, ¿verdad?, quién come a quién o de quién se alimenta cada quien. También tenemos consumidores de segundo orden. ¿Quién nos hace favor? Consumidores de segundo orden, también denominados secundarios, son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales. Gracias, Helen. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de estos consumidores? Entonces, ¿quiénes son los consumidores de segundo orden? Son los animales carnívoros, o sea, los que de por sí no pueden producir su propio alimento, entonces se alimentan de los consumidores de primer grado. Gracias. Shirley, ¿verdad? Sí. Entonces, entendimos, ¿verdad?, que los consumidores de segundo orden van a ser aquellos animales secundarios o especies carnívoras, ¿verdad? Por ejemplo, un león, ¿verdad?, que se alimenta de carne, entonces se va a alimentar de otros animales. Esos son consumidores de segundo orden. O por ejemplo, ¿verdad?, si hay una vaca, bueno, la vaca se va a alimentar de la planta y el león se va a alimentar de la vaca. Luego tenemos los descomponedores. Por favor, ¿alguien me podría leer qué son los Descomponedores.
Aquellas especies que se encargan de que los restos de los otros eslabones pasen a formar parte del suelo. En este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los desechos vegetales. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien nos podría explicar qué entendimos sobre qué son los descomponedores? De que son las especies que eliminan todos los restos que dejan los consumidores de primer y segundo orden. Ajá, muy bien. Señor, también son los que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ajá, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, por eso le llaman una cadena alimentaria, ¿verdad? Porque es como una cadena, ¿verdad? Como que da vuelta. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El consumidor de segundo orden murió por X razón. Este cadáver o este animal, ¿verdad? Se va a descomponer pues, en el hábitat o en el ecosistema, ¿verdad? Terrestre. Y entonces vienen, ¿verdad? Y se encuentra otro eslabón, y entre ese otro eslabón están los hongos o los gusanos. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? Cada especie tiene que sobrevivir y busca cómo alimentarse para poder sobrevivir. Entonces, por eso le llamamos una cadena, ¿verdad? Porque si hablamos, por ejemplo, de nosotros, nosotros necesitamos, ¿verdad?, de plantas o de vegetales y de animales para poder alimentarnos. Nosotros a veces no podemos fabricar nuestro propio alimento, entonces necesitamos de estos otros, ¿verdad?, eslabones o estos otros consumidores. Por ejemplo, ¿verdad?, nosotros somos omnívoros. ¿Por qué creen ustedes que somos omnívoros? Porque nos alimentamos de carne y de hierbas, por decirlo así. Ajá, muy bien. ¿Quién participó? Alan de León. Gracias, Alan. Entonces, como decía su compañero, nosotros somos seres omnívoros, ¿verdad? Porque nos alimentamos de vegetales y de animales o de carne. Entonces, por eso, ¿verdad? Es importante la cadena alimenticia en nuestro medio, porque de ello podemos sobrevivir, podemos, ¿verdad?, desarrollarnos en todo nuestro ecosistema. También, ¿verdad? Aquí existen otra serie, ¿verdad?, de factores que también pertenecen a nuestro ecosistema. ¿Alguien nos podría explicar o qué entiende por factores bióticos? ¿Son los factores que tienen vida? ¿Quién participó? Andrea González. Gracias, Andrea. Bueno, entonces, aquí, si se dan cuenta, ¿verdad? Es muy fácil incluso de diferenciar. ¿Y qué serán los factores abióticos entonces? Los que no tienen vida. Perdón. Son los que no tienen vida. Ajá, entonces, pues los factores bióticos, ¿verdad? Son todos aquellos seres vivos que pues forman parte de un ecosistema. Aquí tenemos algunos ejemplos como la flora, la fauna, también el ambiente, algunos microorganismos, ¿verdad?, que también pertenecen a los seres bióticos. Y los abióticos son todos aquellos que no tienen vida, ¿verdad? Por ejemplo, esos elementos de la naturaleza, ¿verdad?, que también se caracteriza, dice, de un biotopo, de un ecosistema determinado, ¿verdad?
Por ejemplo, el aire, el clima, la temperatura, la luz solar. Entonces, esos son los factores abióticos, ¿verdad? Que si ustedes se dan cuenta, pues ambos factores son importantes en nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque necesitamos pues, de la luz solar, necesitamos de la tierra, igual, ¿verdad? De la temperatura. Entonces, y de la temperatura va a depender que muchos alimentos también estén en buenas condiciones. Entonces, esto es lo que son los factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Y ustedes pueden observar en la imagen, los factores abióticos son aquellos que no tienen vida, como el suelo, la luz, la roca, la temperatura, la arena, el aire, el agua y la tierra, ¿verdad? Y los bióticos son aquellos que sí tienen vida, ¿verdad? Como las plantas, los animales, las bacterias o los microorganismos, ¿verdad? Que también tienen vida. Entonces, esto es la diferencia, ¿verdad? De los factores bióticos y algunos tipos de ecosistemas, ¿verdad? Incluso en el video ustedes vieron los 4 tipos de ecosistemas que tenemos, ¿verdad? En nuestro medio. ¿Alguien me podría explicar sobre qué son los ecosistemas terrestres o naturales? Señor, yo creo que en el texto está más que claro, son los que no se han creado por el hombre. En este caso, los terrestres son los que están formados por tierra. Un ejemplo sería los desiertos. Ajá, muy bien. Entonces, ¿verdad? Mis también que aparte de la tierra son también los que están formados por hierbas, como los bosques o las selvas. Muy bien. Entonces, sabemos que un ecosistema terrestre o natural, como ustedes decían, ¿verdad? No son creados por el hombre, sino son, más que todo, pertenecen a la corteza terrestre. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? De tipo de los ecosistemas que pertenecen, ¿verdad? Al terrestre, que pueden ser los bosques, los matorrales, las selvas o los desiertos. Aquí ustedes pueden observar, ¿verdad? Que un ecosistema natural o terrestre, como ustedes lo decían, es el bosque. Entonces, el bosque pertenece a qué ecosistema. Al terrestre. Muy bien. Terrestre. Ajá, gracias. Bien. Entonces aquí tenemos también otro ejemplo de lo que es el ecosistema natural o terrestre. Aquí está también la sabana, donde hay temperaturas altas durante el día y bajas durante la noche. Lluvias escasas, a veces torrenciales, poca vegetación, hierbas, árboles y árboles aislados. Así como ustedes pueden observar la imagen, a este espacio, a este ecosistema, nosotros le llamamos sabana, ¿verdad? Porque según, ¿verdad? Dijimos que el biotopo era la región geográfica o la parte, ¿verdad? Geográfica donde va a depender de ciertos factores ambientales. Entonces, este es un ecosistema. La sabana es un ecosistema terrestre. Aquí tenemos la selva, como decía su compañera. También hay temperaturas altas, lluvias abundantes, incluso a veces todo el año, ¿verdad? En las selvas. Los árboles pues también son muy altos, la vegetación muy abundante y gran cantidad de seres vivos, ¿verdad? Entonces, nuestro ecosistema, pues es muy, muy bonito nuestro ecosistema. Pero ¿qué pasa a veces, verdad? Que por otros factores ambientales o a veces el mismo ser humano daña, ¿verdad? Nuestro ecosistema.
También tenemos dentro de los ecosistemas naturales está los desiertos fríos. ¿Alguien me podría leer qué son los desiertos fríos? Desiertos fríos, temperaturas muy bajas todo el año y lluvias aisladas en forma de nieve, vegetación muy escasa y animales con gruesa capa de grasa para protegerse del frío. Gracias. ¿Quién participó, perdone? Darlene Ambrosio, señor. ¿Perdón? Darlene Ambrosio. Gracias. Bueno, entonces, esos son los desiertos, ¿verdad? Aquí vemos otros ejemplos de los desiertos fríos, ¿verdad? Donde viven los osos polares, los pingüinos. Entonces, esto es un desierto frío. Y tenemos desiertos cálidos, ¿verdad? Donde las temperaturas pues son muy altas durante el día y también muy bajas durante la noche. Si podemos observar las imágenes, ¿verdad? En el desierto cálido hay poca vegetación y los animales adaptados a la escasa de agua, ¿verdad? Sabemos que en el desierto cálido pues es muy difícil encontrar, ¿verdad? Agua. Entonces, estos son los ecosistemas naturales, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Cada ser vivo debe adaptarse a cada uno de estos ecosistemas o dependiendo de dónde vive. Tenemos el siguiente ecosistema que es el acuático. ¿Alguien me podría explicar, verdad, o del resumen, se recuerdan del video, qué es un ecosistema acuático? Señor, Se caracteriza mayormente por estar formado de agua y pues porque tiene animales acuáticos como los peces y todos los animales que viven en el mar. Y también se caracterizan por ser salados o dulces. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces el ecosistema, como nos decía su compañera, que es pues está caracterizado por la mayoría, ¿verdad? Del 75%, a veces dice todos los ecosistemas son conocidos y más que todo estos tienen el 75% de agua. Dentro de, incluso, ¿verdad? Su compañera nos decía, hay ecosistemas de agua salada y de agua dulce. Los de agua salada podemos mencionar los océanos, los mares, las lagunas. Los ecosistemas dulces, podemos ver los lagos, los arroyos, los estanques, los manantiales o los ríos, ¿verdad? Así como podemos observar en las imágenes. Incluso en el río, ¿verdad? También es un ecosistema de agua dulce, donde también hay seres vivos, ¿verdad? Que pueden sobrevivir a ese ecosistema. Y también hay diferentes, ¿verdad? Tipos de seres vivos. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí ustedes ven en la imagen que como hablábamos de la cadena alimenticia, que cada ser vivo tiene que sobrevivir, tiene que buscar su propio alimento. Entonces, si vemos en la imagen, el oso, ¿verdad? Está atrapando a un pez, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Entonces, eso es una cadena de alimentaria, ¿verdad? Que cada uno de nosotros busca su propio alimento para poder sobrevivir. Tenemos también los ecosistemas mixtos. En los ecosistemas mixtos, más que todo, ¿verdad? Es la intersección de distintos tipos de terreno. Por ejemplo, en los que se combinan el medio acuático y el medio terrestre. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? De los ecosistemas mixtos. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos los manglares. La primera imagen se llama manglares. Son una transición de tierra al mar y protegen las costas tropicales con árboles y arbustos que crecen por debajo del nivel
máximo de las maderas. Entonces, así como ustedes ven la imagen, así son los manglares, ¿verdad? También tenemos los esteros. Los esteros, más que todo, es una superficie pantanosa o yo no sé, ¿verdad? Si ustedes alguna vez han escuchado o quizá conocen, ¿verdad? Los pantanos. Entonces también esos son los esteros, ¿verdad? Es, como ven en la imagen, puede tener parte de tierra y de agua. Incluso, ¿verdad? Le llaman pantanosa, ¿verdad? Porque es como una especie de lodo donde se queda atrapado el ser vivo, ¿verdad? Y no puede a veces pues salir de ella. También tenemos las costas, ¿verdad? Y más que todo le llamamos costa porque está en la orilla del mar y la tierra que se encuentra próxima, ¿verdad? Entonces ahí vemos la imagen, a eso le llamamos costa, ¿verdad? O como las islas, que también, ¿verdad? Tienen parte del ecosistema terrestre y acuático. Y los ecosistemas artificiales, ¿verdad? Más que todo son aquellos en los que la actividad humana ha sido muy destacada. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos los pueblos, como esa imagen, ¿verdad? O las ciudades, también son parte de nuestro ecosistema. También tenemos zona de cultivos, ¿verdad? En nuestro medio, ustedes saben que, por ejemplo, hay especies o terrenos, por ejemplo, ¿verdad? Que no, pues son aptos para algún cultivo, pero el ser humano lo convierte para eso, ¿verdad? Para los cultivos. Entonces, por eso se llama artificiales, porque tiene que ver actividad humana. También tenemos aquí ustedes esta otra imagen, ¿verdad? En donde ustedes pueden ver otro ecosistema, otro ejemplo son los embalses. Comúnmente a veces, ¿verdad? Lo utilizan las minas para poder embalsar el agua que les va a servir, ¿verdad? Para que puedan trabajar. Entonces esos son los embalses, ¿verdad? Donde más que todo, ¿verdad? Embalsan ya sea un río, una laguna, para que quede el agua para poder ellos, ¿verdad? Utilizar. Luego tenemos los cambios en los ecosistemas. ¿Debido a qué? A cambios naturales y sobre todo en acciones humanas, como las estaciones, por ejemplo, ¿verdad? En los cambios naturales o con el paso del tiempo, terremotos o los volcanes. Y en las acciones humanas, pues que pueden ser beneficiosas, la repoblación, la creación de reservas naturales o la protección de especies. Y perjudiciales, por ejemplo, los incendios, la deforestación, la desecación de lagunas. Entonces, todos estos cambios naturales que ustedes pueden observar va a depender, nuestro ecosistema va a depender mucho de estos cambios naturales, ¿verdad? De las estaciones. También, como les decía, el paso del tiempo, y ustedes pueden observar las imágenes, ¿verdad? De cómo va pasando el tiempo, igual los árboles, ¿verdad? Se van secando, entonces todos estos cambios naturales pueden afectar nuestro ecosistema. Tenemos las acciones humanas beneficiosas, ¿verdad? Como las reservas naturales, la reforestación, ¿verdad? Que a veces no lo hacemos en nuestro medio. Las especies protegidas, ¿verdad? Que se recuerdan que en nuestro país, pues hay muchos animales en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque a veces por la mala acción de nosotros como seres humanos. Y las perjudiciales tenemos los incendios, la deforestación y la desecación de lagunas, ¿verdad? Que a veces se da por los embalses, ¿verdad? Como les decía, las minas tienen que embalsar ese agua para poder trabajar, y pues entonces tenemos la consecuencia es la desecación de alguna laguna o de los ríos. Y luego nuestro siguiente tema es el nivel de organización del ser humano.
Entonces, este es muy corto e incluso muy complejo, ¿verdad? Porque incluso esto me imagino que ustedes ya lo conocen bien, ¿verdad? Porque también lo han visto en anatomía y fisiología. Más que todo, ¿verdad? El cuerpo humano se compone, sabemos que de cabeza, tronco y extremidades, y los brazos son las extremidades superiores y las piernas inferiores. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Usted ya no va a decir, cuando va a atender a un paciente, ya no le va a preguntar, mire, o incluso, más que todo esto se da cuando estamos, ¿verdad? Con algún otro compañero, ¿verdad? Ya no le vamos a decir, el paciente trae el brazo izquierdo lastimado, sino ya vamos a decir, ¿verdad? Que el paciente trae el miembro superior izquierdo o derecho lastimado o herido. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Y sabemos que nosotros estamos compuestos, ¿verdad? Aquí vamos a empezar, ¿verdad? De lo más pequeño hasta llegar a donde estamos nosotros ahorita, ¿verdad? Sabemos que primero vamos a tener vamos a estar formados de átomos, y el conjunto de átomos va a formar moléculas, y pues el conjunto de moléculas va a formar organelos celulares, y estos organelos van a formar células. Ustedes saben que estamos formados aproximadamente de 200 billones de células, y cada célula tiene una función, ¿verdad?, diferente en nuestro organismo. Por eso es, ¿verdad?, que el conjunto de todas estas células forman tejidos. ¿Alguien me podría decir cuáles son esos tejidos que forman las células? Tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido conectivo y tejido muscular. Sí, gracias, ahí estamos. Son los 4 tejidos, ¿verdad?, importantes que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Quién participó? Entonces, y el conjunto, ¿verdad?, de células, como dijimos, forman tejidos. Y el conjunto de tejidos que van a formar, ¿alguien me puede decir? ¿Órganos? Órganos, ¿verdad? Y el conjunto de órganos forman... ¿Sistemas? Ajá. Aparatos o sistemas. ¿Alguien sabe qué es un aparato y qué es un sistema, o será igual? De cómo está formado el ser vivo. Ajá, sí. O sea, pues el conjunto de órganos, ¿verdad?, ya forman nuestros aparatos o sistemas. Cuando hablamos de aparatos, ¿verdad?, estamos hablando que los aparatos van a estar formados por diferentes tejidos, y el sistema va a estar pues compuesto de solo un tejido. Por ejemplo, el sistema nervioso es un sistema porque está, ¿verdad?, solo compuesto del tejido conectivo. Entonces, esa es la diferencia de un aparato y sistema, ¿verdad? Que tiene su diferencia, pero que también, ¿verdad?, ya forma, ya el conjunto, ¿verdad?, de aparatos y sistemas ya forma nuestro organismo o al ser humano. Y pues si hablamos en el ecosistema, pues ya estando nosotros formados, ¿verdad?, necesitamos también, como habíamos dicho, la población o de procrear o de reproducirnos. Y pues ya, ¿verdad?, de la población habíamos dicho que se forma la comunidad, y pues un ecosistema va a ser el conjunto de todas las comunidades, de todas las especies diferentes que hay
en la tierra, ¿verdad? Y el ecosistema pues forma biomas. Los biomas son las diferentes clases, ¿verdad? De comunidades que se van formando o los hábitats para formar, ¿verdad? Toda la biosfera, en donde nosotros vamos a estar, ¿verdad? Desarrollándonos, sobreviviendo para poder, pues más que todo, sobrevivir, ¿verdad? Y incluso, como les decía, cada uno de nosotros busca su propio alimento para poder sobrevivir. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Espero que participen todos. Solo una persona debe de participar, ¿verdad? ¿Alguien voluntariamente quiere participar? Que me diga. A ver. A ver, Jordi. ¿Me escucha, Jordi? Jordi. Sí, bueno. Entonces, voy pues a dar vuelta a la ruleta y dependiendo de la flechita que le marque, usted me va a decir qué quiere decir esa imagen o qué observa en esa imagen de lo que hemos visto. Bueno. A ver, Jordi, la imagen, bueno, creo que pues está un poquito al revés. ¿Qué observa usted en esa imagen donde está la flechita? El ecosistema terrestre o natural. Ajá, muy bien. ¿Y por qué cree usted que es un ecosistema terrestre o natural? Porque es donde está la tierra y el bosque y los árboles. Ah, muy bien. A ver, ¿quién más quiere participar? Gracias, Jordi. Selvin creo que levantó la mano. ¿Quiere participar? Sí, señor. Selvin. Ah, bueno. Entonces le vamos a dar clic. A ver. ¿Qué observa usted en esa imagen? ¿Qué ecosistema puede ser? El ecosistema acuático. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? A ver, Harley, ¿está Harley? Sí, señor. Harley. A ver, Harley, le vamos a dar clic y... Ay, no. Y no, porque ya estuvo. Ay, Dios mío. A ver, Harley. ¿Qué ecosistema podría ser esa imagen? No visualizo bien, pero creo que es el ecosistema mixto. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Harley. A ver, ¿alguien más que sepa la respuesta? El ecosistema artificial. Ajá, muy bien, ¿verdad? Es un ecosistema artificial porque dijimos que es un embalse. A ver, Josephine, ¿quiere participar? ¿Sí, Miss? Levantó la mano. Bueno, vamos a darle clic. A ver, ¿qué observa en esa imagen? Es esto. Miss, mira que no logro visualizar bien la imagen. Bueno, vamos a darle otro clic y vamos a ver dónde le queda. A ver, ahí, esa otra imagen.
Eso se refiere a una comunidad porque son animales de la misma especie. Creo. ¿Alguien más? ¿Estamos bien ahí? Es una Población, ya que son un grupo de seres vivos de una especie. Ajá, pero ¿qué sería? ¿Una población o una comunidad? Es población. Una población. Ajá, es una población, ¿verdad? La población dijimos que es, pues son seres de la misma especie. Bueno, ¿alguien más? Porque creo que ya no tenemos, pues ya nos pasamos un minutito. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Puedo participar yo, señor? Buenas tardes, William. Bueno, a ver, le Buenas vamos tardes. a dar aquí y a ver dónde lee. Yo, señor. A ver, William. ¿Tengo que indicar el ecosistema o el tipo de organización que es? A ver, por ejemplo, las plantas y los animales, ¿qué son? Sí. Ceñito. Yo ver, creo, sí. ¿verdad? No estoy tan segura, pero digo yo que es flora y fauna. Señor, son seres abióticos. Ajá, a ver quién. Ahí estamos, Jordi. Son seres bióticos, ¿verdad? Dijimos que hay seres, los seres bióticos son los seres vivos, ¿verdad? Como las plantas y los animales. Bueno, entonces ahí, pues nos quedamos, ¿verdad? El día de hoy con nuestra clase, esperando que, pues, que ustedes hayan aprendido, ¿verdad? Qué es un ecosistema y pues ponerlo en práctica para poder mejorar nuestros conocimientos. Me dio mucho gusto verlos y pues que participen. Todos los que han participado, siempre, ¿verdad? Les voy a dar un punteo extra para que ustedes puedan participar. Entonces, cuando usted participe, a veces no lo logro ver en la cámara, entonces siempre me dice su nombre y sección para poderle asignar ese punteo extra. Bueno, entonces,